Y vamos con el segundo capítulo de estas crónicas del Curavacas que vamos a dedicar a los primeros pobladores. Vamos a hacerlo, como no, con Tente Lagunilla, con quien si no. Muy buenas, Tente. Muy buenas. El mayor experto en Curavacas de Palencia. Pues iba a decir, muy probablemente no, seguro, pero porque también se ha sabido rodear muy bien para en esas parcelas en las que a lo mejor podía faltar conocimiento por descubrir ciertos detalles, pues contar con gente como Francisco Javier Pérez. Muy buenas, lo primero de todo, director del Museo Arqueológico de Palencia, del que muchos conocen como el Museo del Cordón, también arqueólogo en su momento y que precisamente investigó, y de la mano de Tente además, lo comentábamos antes, parte de la montaña palentina en busca de pistas de nuestro pasado. Efectivamente, me ayudó a entrar en algunas cuevas cuando recién licenciado empezaba a prospectar para la memoria de licenciatura y demás, efectivamente. ¿Sí? Recurrimos a expertos, ¿no? En el capítulo de geología, pues a Sito, y en el de ya los primeros pobladores, a Javi. Además fue curioso porque fuimos un poco osados y escribimos un capítulo sobre los primeros pobladores, y se lo llevé a que me lo revisara. Dije, mira, hemos escrito esto, a ver qué... Bueno, lo leyó y me dijo, ¿qué te parece si escribo yo un par de folios del tema? Digo, no un par de folios, digo, escribe el capítulo completo. Digo, pues no me atreví a pedírtelo, pues escríbele entero, porque nosotros habíamos encontrado reseñas aquí y allá, lo habíamos hecho una amalgama, pero claro, aquello no tenía un poco ni pies ni cabeza, y él evidentemente pues hizo ya un capítulo serio y bien ordenado. Resumiendo, porque eso yo, como no domino el tema, pues me he tenido que hacer un poco un esquema, ¿no? El Homo antecesor, que es el que todos conocemos porque es famosísimo por Atapuerca, hace 900.000 años, año arriba, año abajo, ¿no? Estos hombres ya vieron Curavacas en la lejanía, pero no estuvieron, como bien has dicho ahora, ¿no? Vamos, seguramente que lo vieron, seguramente que lo vieron. Restos próximos no se han encontrado de la industria. Bien, es verdad que en estos momentos en toda la provincia de Palencia no hay restos tan antiguos documentados, pero Atapuerca está al ladito, está cerca, con lo cual seguramente que lo pudieron llegar a ver. Y luego ya hacemos un salto grande, aunque has hablado de 100.000 años. 100.000 años, eso ves, ese dato no lo tenía yo aquí. Ya íbamos a hace 30.000 años. En el Pleistoceno, hace 100.000, ¿qué nuevas cosas hay? En el Pleistoceno superior está el Homo neanderthalensis, el hombre de Neandertal, que es el que habita en esos momentos en toda Europa, y sí que se tiene constancia que ocupó prácticamente toda la provincia de Palencia, y hay constancia de que en el norte de la provincia de Palencia, en varias cuevas, habitó. No hay restos todavía óseos, pero sí hay las herramientas que fabricó ese Homo, se han constatado en Cueva Guantes y en Cueva Corazón. Cueva Guantes en Villanueva de Arriba, en el municipio de Santibáñez de la Peña, y Cueva Corazón en el Cañón de la Horadada, junto a Mave. Porque además producen una industria lítica muy característica, que emplean la técnica de talla Levallois, que eso lo que genera son unas puntas triangulares. Creo que en el libro hay la fotografía de uno, que en el dorso, en el anverso de la cara, genera un pequeño triángulo en la base con una arista. Y esa es la huella que deja la manera de tallar, de extraer esa pieza, esa lasca, del núcleo. Y esa técnica, industrias con esa técnica se han constatado en las dos cuevas. Estamos hablando hace 100.000 años. Sí, grosso modo en torno a 100.000 años. Pero varía esa industria, vamos, no son 100.000 años, claro, es que están entre los 80.000 y el 100 y pico mil. Claro, por eso es Pleistoceno superior. En concreto, en nuestro, más o menos en ese arco se sitúa esa industria. Igual que nos decía Sito el otro día, pues que claro, que allí en geología se habla de millones de años. Claro. Y claro, a nosotros nos estalla la cabeza, ¿no? Pues aquí también estamos hablando de 100.000 en 100.000 años casi, ¿no? Aquí hay miles de años. Miles de años. En ese momento de la prehistoria. Entonces, estos neandertales de entre 100.000 hasta los 30.000 años, hace 30.000 años, porque ya decir antes de Cristo es ridículo, ¿no? Sí. Porque ya 2.000 años arriba o 2.000 abajo es lo de menos, ¿no? Eso es algo que aprendí yo haciendo el libro, ¿no? Que hablando de periodos tan grandes, ya lo de hablar antes de Cristo, pues es exactamente. Entonces, están los neandertales, no están cerca de Curavacas porque esta gente se come de lleno todas las glaciaciones.
en Europa se la come el neandertal. ¿Cómo sobrevivían a esas glaciaciones? Pues es una especie humana muy fuerte, muy robusta, recia, de aspecto tosco. El Homo sapiens, que es el posterior, era mucho más grácil, más, comillas, de aspecto más débil, más delicado, sí, podría ser así. Entonces sobrevivieron a los hielos que cubrieron toda Europa. Seguramente que en los espacios de glaciación fuerte se replegarían a las zonas más meridionales, en el entorno del Mediterráneo y en la península ibérica al sur, pero en los periodos benévolos pues sí que llegaron a ocupar, como está demostrado, el norte de la península. Y además supongo que a esta gente pues no se les había perdido nada en las montañas, que sería un sitio hostil incluso cuando en los periodos interglaciares hiciera bueno, pues no se les había perdido nada arriba, ¿no? Estarían en los valles donde había caza, donde podían pescar, recolectar. Entonces vamos avanzando en la historia y ya vemos que hace unos 4.000 años, en el Neolítico, ya vemos que hace 15.000 que ha habido, a 15.000 años fue la última glaciación, ya digamos que están en una zona de bonanza climatológica, ¿verdad? Hace 4.000 años. Sale de la última glaciación, el hombre de Neandertal ha desaparecido y ya solo está el Homo sapiens sapiens, el hombre de Cromañón. Que son cromañones. Eso es. Como nosotros somos cromañones. Sus descendientes. ¿Se vieron, se conocieron? Llegaron a conocerse. Hubo unos años en que en la península ibérica convivieron y se conocieron y seguramente que competirían por los mismos recursos. Pero no se llegaban a mezclar. Bueno, hay algunas novelas donde se hablan de esa posibilidad. Novelas, que no... Novelas, pero con cierto fundamento. Y sí que hay hallazgos arqueológicos, creo recordar, en Portugal y en el sur de España, donde se han analizado algunos huesos que hablan y plantean que son restos de mezcla porque sería, igual digo una burrada, pero sería tan extremo como una mezcla entre un chimpancé y un humano. No, porque somos especies distintas. Eso. Pero no eran especies distintas, sí, pero a nivel, dentro de distintas especies hay géneros, subgéneros, y dentro de esa escala somos Homo sapiens. Es más, ahora se habla de Homo sapiens neanderthalensis y Homo sapiens sapiens. ¿Qué distintos o qué iguales eran? Hay una frase creo que fue Arzuaga, el que excava en Atapuerca, que dice hace 30.000 años convivieron tres especies humanas distintas en la Tierra: el Homo erectus en Asia, el Homo de Neandertal en Europa y el Sapiens todavía en África y que comenzó a salir a Europa. Entonces, hace 4.000 años, los cromañones ya, hay una franja, un periodo de tiempo que se llama megalitismo, ¿no? Que es cuando les da por hacer cosas con piedras. Sí. Más o menos. Más o menos. Vamos a ver, el periodo paleolítico, la edad de la piedra, termina pues más o menos en torno al sexto, séptimo, octavo milenio antes de Cristo. Hay un periodo epipaleolítico y cuando realmente la península ibérica, la meseta norte, Palencia, empieza a ocuparse en toda la extensión, es en el periodo neolítico, que significa neolítico, es edad de la nueva piedra. Después del megalítico. Después del paleolítico, después de la edad de la piedra. La piedra era tallada y ahora se llama la edad de la piedra pulimentada, neolítico, nueva piedra. En esa etapa se producen tres, se habla de la revolución neolítica porque hay tres avances importantísimos, que es la aparición de la agricultura, la aparición de la ganadería y del sedentarismo, que el hombre ya deja de ser nómada y se hace estable. Bien, de esa primera etapa neolítica antigua, en el norte de la provincia de Palencia no hay evidencias todavía. En el resto de la provincia de Palencia comienzan a aparecer restos de pequeños poblados con cerámica, que es cuando aparece por primera vez también la cerámica, y hacen un tipo determinado de industria lítica, de cuchillos con piedra.
Bueno, pues en esa última fase del Neolítico, cuando ya la agricultura se ha desarrollado un poquito más, ya hay cabaña ganadera y demás, es cuando aparece el fenómeno megalítico, que son las construcciones con grandes piedras, megalítico, grandes piedras, y se utilizan esas grandes piedras para construir monumentos, que en un principio son... Eso sí que ya, ahora vamos a ver que ya hay evidencias... Esos ya hay evidencias ahí. A los pies de y es en ese momento cuando se puede decir que ya todo el territorio está ocupado por el hombre, todo el territorio palentino y la montaña. Y entonces eso, ahí tenemos aquí las fotografías pues de el Menhir de la Caldera y un montón de sitios en el Valle de Arús, que él me pasó las coordenadas para ir a hacer las fotografías y a buscarlo, que la verdad es que fue apasionante, ¿no? Porque tú lo que ves allí es un pedrusco y claro, luego pues ves que eso lo levantaron hace 4.000 años. Claro, para los profanos es un pedrusco que está ahí como podría estar en cualquier sitio, pero tiene una razón de ser, ¿no? Y pero es una piedra hincada, que marca algo, territorio que está colocada ahí. Un menhir es una piedra hincada, una piedra vertical. ¿Y para qué lo hacían? La interpretación de las construcciones megalíticas siguen siendo un poco controvertidas. Hay varias teorías y a lo mejor sirvieron para más de una cosa. Esta gente de finales del Neolítico colocaba menhires, piedras hincadas, hacía tumbas, que eran cámaras... Serían los túmulos estos. Cámaras circulares en cuyo interior enterraban a sus congéneres, a los miembros de su clan, con ajuares funerarios. Y esa cámara circular la monumentalizaban con un túmulo. Entonces a veces encontramos la cámara circular y el túmulo, a veces lo encontramos arrasado y hablamos de túmulos, y a veces esas cámaras circulares tienen un corredor de entrada que es un sepulcro de corredor. Esa básicamente es la arquitectura megalítica. ¿Para qué sirven? Pues los túmulos y los sepulcros sirven para enterrar. Pero curiosamente están situados en puntos concretos que marcan territorio también. Los menhires también se dice que marcan territorio, que incluso hay unos alineamientos de menhires que se desarrollan a lo largo de 20 kilómetros. Hay uno muy curioso entre el norte de Burgos, que pasa por el Valle de Campoo, parte palentina, y que termina en Cantabria, que se habla de que sería un camino marcado probablemente para cabaña ganadera o demás. Y también marcan un territorio, pero que a lo mejor también son símbolos de propiedad, de familias, de clanes o de grupos de clanes. Y se habla de que en esos círculos, que es otro elemento característico, simplemente un círculo de piedras con un menhir en el centro, pues se harían ceremonias seguramente de agregación entre distintos clanes, entre distintos poblados, en una época determinada del año, una ceremonia o unos hechos que se han mantenido en muchas zonas norteñas y de montaña hasta hace apenas 100 años. Baroja habla de las reuniones de Seles en el País Vasco. Sí. Pues a lo mejor todo eso arranca desde hace 6.000 años, y esas zonas que marcan pastos o divisiones de terrenos o hitos de propiedad, arrancan a lo mejor desde el momento megalítico. Vale, pues entonces ya en el megalítico ya tenemos gente que vive de una forma prácticamente estable al pie de Curavacas, ¿no? Seminómadas. Se movían, pero ya tenían agricultura, ya tenían conocían ganadería, la agricultura, que tenían ganadería seguramente, y levantaban monumentos ya. Y muy cerquita de Curavacas, sí. En el Valle de Pineda hay un túmulo, en el Valle del Araúz, ahí está plagado, el menhir de Peñacaldera, que es muy evidente, y continuando Valle de Araúz hacia arriba llegas al Arroyo Cortés, es otro valle que hay también hay más túmulos. En la zona de Tañuga, que está al lado, también hay... Fíjate, no sé si era casualidad, pero luego los romanos
metieron por ahí calzadas romanas. Posiblemente sea una casualidad, ¿no? Que era un terreno favorable, pero vamos, que es un sitio que está cerquita de Curavacas y porque que ha estado superhabitado a lo largo del tiempo. Es una zona de comunicación con el Valle de Liébana. En Liébana hay monumentos megalíticos. Y esto todo se conoce, se puede decir que desde hace 30 años para acá. Que no hace tanto. Que no hace tanto. Hablabas antes, Javi, precisamente de las cerámicas, que suele ser una de las... Sí. De las más habituales, vamos a decir, de los hallazgos más habituales. Sí, pero en este caso, las cerámicas en esos momentos son lisas, son oscuras, toscas, y la cerámica prehistórica, si no está decorada o no conocemos la forma, no sabemos de qué época es. Tiene que tener algún signo de... Tiene que tener alguna singularidad que nos proceso, diga... ¿no? En el proceso que se ha podido... Eso. Entonces nosotros identificamos o bien por la forma del vaso o bien por la decoración que lleva. Por ejemplo, en todas las cuevas que hay en los alrededores del Curavacas, casi todas las cerámicas son lisas, aparecen sin decoración, son fragmentos muy pequeñitos. Los bordes no nos hacen saber si es una forma inclinada, si es globular, si es una olla, nos da muy poquita información, pero hay un fragmento en la cueva, creo recordar, en la cueva de Dos Bocas, al lado de Puente Agudí, de Espigüete, que tiene una decoración muy significativa de espiga. Es un friso de espigas que aparece en el libro. Esa es una decoración típica de la cultura de Cogotas I, y en sus fases primitivas, en sus primeras fases de la edad del bronce medio, Cogotas I inicios, estaríamos hablando en torno a 1500 a.C. Entonces, de época megalítica no se ha excavado ningún elemento en las proximidades del Curavacas, no se sabe. Sí que se conoce la industria lítica característica de ese momento, que son unas industrias laminares, que hay otra fotografía en el libro de una lámina con sección triangular, que esa se sabe perfectamente que se puede asociar al momento más antiguo del megalitismo en la zona. La siguiente fase es la edad del cobre. Sí, que ahí, años. Ahí estaríamos hablando a partir del año 3000 a.C., 2800. Se conocen muy bien las fechas por dos yacimientos que excavé, uno en Las Tuerces, Cueva Rubia, y otro en Herrera de Pisuerga, los 12 Cantos, que hay fechas de carbono 14, de inicios de la edad del cobre, de niveles asociados a esos inicios, y estamos hablando de casi del 2800, 3000 a.C., con lo cual tienen las mismas fechas que las fechas más antiguas del resto de focos megalíticos de la península ibérica. ¿Por qué en el norte palentino la industria metalúrgica del cobre tiene unas fechas tan tempranas? Pues porque en el norte de la provincia de Palencia, en los alrededores de Curavacas, hay indicios de cobre, hay minerales de cobre, Sí, hay azuritas, de prospectores mineros, ¿no? claro, hay azuritas y malaquitas que vienen a buscarlas para manufacturar esa nueva materia prima que se descubre. Igual no viven en las montañas, pero sí suben a las montañas para buscar esos minerales. Efectivamente. Y Curavacas pues no fue una excepción. Claro, en la zona entre Cervera y Guardo hay un censo de indicios de cobre. Estuve hojeando uno de 1938 y hablaban de 125 puntos de minas de cobre. Si a principios del siglo XX había 125 minas de cobre, los prehistóricos conocían perfectamente la existencia de esos minerales y seguramente que poblaron y se metieron en esos valles alrededor de Curavacas buscando este mineral. Y además hay otro dato. En Celada de Roblecedo, al norte de Cervera de Pisuerga, aparecieron 3 piezas metálicas de cobre, un puñal de lengüeta y 2 puntas palmera, que era el ajuar funerario de una tumba campaniforme, que es un momento cultural de finales de la Edad del Cobre, que se analizaron esas piezas y dieron que eran cobres puros, pero que tenían trazas de plomo y de hierro, creo recordar. Bien, pues los metalotextos de las azuritas y malaquitas característicos de esa zona de Cervera dan
también esos elementos traza junto al cobre, hierro y plomo, con lo cual se planteó en su día que se habían elaborado esos útiles metálicos, esas herramientas que habrá que fechar casi en el 2000 a.C., con minerales de la zona. Y en Cuevarrubia, en ese nivel antiguo que había mencionado, que hay fechado en casi 3000 a.C., hay indicios de metalurgia, porque hay goterones y restos de fundición de cobre ya. Bueno, pues ahora pasamos ya al siguiente paso. Después de esa edad del bronce que nos has matizado estupendamente, pasaremos a la edad del hierro, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Entre 500 y 100. Sí, bueno, un poquito, antes de Cristo, bueno. Un poquito más antes. Ya estamos hablando de los celtas. No, ¿Ya estos pueblos ya tienen nombre o todavía no? Todavía no. Después de la edad del bronce llega la primera edad del hierro. Sí es verdad que ahí se produce un cambio brutal, rotundo, e incluso se constata en el norte y en el sur de la provincia. Realmente ahí ya los pueblos se sedentarizan, empiezan a crear los primeros núcleos de población organizados, y para crearlos eligen sitios, lugares en altura, ubicados estratégicamente, castros, ¿no? Controlados en castros. Y en la zona del Curavacas pues hay dos evidentes, uno Peña Dehesa en Triollo y otro en Rabanal de las Llantas, que además el topónimo que aparece en el mapa geográfico nacional pone el castro, así lo conocen los del pueblo. Y en ese yacimiento incluso se ven hasta los restos de las murallas que protegían estos poblados compuestos, son evidentes todavía en la actualidad. Ya. Son poblados con cabañas de piedra, tejados vegetales, y en el interior pues es donde... Y en Triollo dices que otro hubo similar, lo cual quiere decir que eso sí que es Curavacas. Eso ya es Curavacas. Eso es Curavacas, sí. Es que hubo asentamientos ya humanos ahí viviendo de manera estable. ¿Estos podrían ser celtas? Pues seguramente fuesen celtas. ¿Conocemos sus nombres? Todavía no, pero los herederos de los pobladores de la primera edad del hierro, de estos castros, ya serían los que los conocieron los romanos, que ya les llamaron... preguntar, lo que llamamos cántabros son celtas. Son celtas. Y estamos hablando de este periodo aproximadamente. Sí, y de la primera edad del hierro probablemente serían celtas. Vale, ¿ves? Y cómo vamos ubicando todas las cosas. Y todos los pobladores hasta de la edad del bronce podría denominarse celtas. Celtas no deja de ser una gran cultura, pobladores que prácticamente ocupó pues toda la mitad pero con cientos de Europa occidental independientes, ¿no? Y de culturas independientes, pero había unas cosas comunes en la base de todas ellas. Pues nada, apasionante. Sí, hemos pasado un... Y decía al principio que qué iba a contar él, ¿verdad? Y lo que se habrá dejado. Exactamente. Lo que se habrá dejado, porque al final el tiempo es limitado, en televisión ya lo saben, no les contamos nada que no sepan, y por eso precisamente seguimos la buena guía que dan los capítulos del propio libro del Curavacas que escribió Tente. Recordamos en colaboración con gente como Francisco Javier Pérez, director del Museo Arqueológico de Palencia, arqueólogo y en este caso voz autorizada para ponernos al día con todo ese pasado del Curavacas. Muchas gracias, Javi. Gracias a vosotros. Y Tente, la próxima semana seguimos y retomamos hasta la próxima. ¿Cántabros y romanos? Cántabros y romanos va a ser enlazarlo perfectísimamente en el punto que lo hemos dejado aquí. Cántabros y romanos alrededor de Curavacas. Pues ahí lo retomaremos. Continuamos con más crónicas del Curavacas la próxima semana.